A ver, ahí hay como dos, varios niveles de esa discusión. Uno tiene que entender qué quiere decir por formalización, porque durante mucho tiempo, digamos, formalizar quería decir volver a los recicladores de oficio empleados de unas empresas distintas, digamos, nuevas que se encargaran del reciclaje. Y eso, pues, digamos, no solamente puede ser injusto, sino que no necesariamente es lo más eficiente. Bueno, hay una gran discusión alrededor de eso. Mm, y un poco el camino que hemos como comenzado ahora es tratar de darles las herramientas para que ellos vayan formalizando sus empresas de reciclaje. Pero por supuesto eso es un camino largo, 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 largo. Se imaginarán pues que los recicladores llevan 30, 40 años en ese oficio, pues vayan a la Cámara de Comercio, registren su empresa, hagan su contabilidad, hagan unas inversiones en unos vehículos pues que no sean de tracción animal para recoger el material, todo eso es muy difícil. Entonces, pues yo creo que ese camino es correcto, que uno debe buscar vamos, no desplazar a los recicladores que llevan toda la vida y decirle, bueno, si quieres yo le doy un trabajo donde usted pues se gana un salario mínimo, sino tratar de volverlos una empresa, pero que tampoco puede ser como tan fanático de no permitir que haya como unos socios o una gente que les ayude a tecnificarse un poquito, porque para ellos solos pues va a ser muy difícil. Entonces, pues por supuesto, yo aspiro a que se formalicen, pero lo que digo, sin un poco decirlos, bueno, ustedes o aceptan un trabajo por un salario mínimo o se tienen que ir de acá. Eso es un modelo re difícil, ¿sí? Porque ustedes se imaginarán, hoy en día, digamos, los propios recicladores tienen distribuidos de manera más o menos informal el reciclaje de prácticamente todo Bogotá, ¿sí? Y eso es, pues digamos, es propiedad privada, eso se defiende pues con sangre. Sí, así como tú no puedes llegar un día con una cajita de dulces a pararte en la TEA a vender dulces, ¿sí? No te van a dejar. Y no es la policía la que no te va a dejar, son los otros vendedores los que no te van a dejar. O como no puedes un día llegar a cuidar carros en X sitio, porque pues eso tiene dueño, las rutas de reciclaje también tienen dueños. Y hay unas peleas tenaces entre ellos cuando se cruzan esas fronteras. Entonces, pues digamos, decir uno que va a arrancar eso de nuevo es un camello brutal, porque toca hacer un proceso de negociación con todos ellos para ver cómo cambia y pues obviamente no todas las rutas son igual de rentables, no son igual de convenientes para todos ellos. Entonces yo creo que lo mejor, por lo menos para comenzar, es tratar de dejar esa distribución como está y tratar de formalizarlos poquito a poco en ese contexto. Ahora, lo que te decía antes, no es fácil formalizar a los recicladores. No es fácil para ellos, no es fácil para el distrito. Y por eso yo creo que hay que abrir la puerta para que haya algo de apoyo externo para ayudarles. Eso pues lo expone en los riesgos de que el externo se aproveche de ellos, de que pues la comunicación sea imposible, pero creo que hay que experimentar con eso. Porque así como uno no los puede sacar del todo, tampoco creo que dejándolos 100% ellos solos pues se pueda avanzar como uno quisiera. Ah, que si están organizados, eso varía, digamos, así como hay unas organizaciones más o menos bien armadas de ellos, también hay gente, pues, digamos, gente que recicla no como un trabajo constante, sino en la coyuntura, ¿sí? Se quedó sin plata y pues a lo que acude es al reciclaje. Mm, entonces, pues hay un poco de todo y supongo que dentro de los organizados, pues algunos tendrán unos liderazgos más fuertes que otros, etc. No, no que yo sepa, yo tampoco, pues les tengo que decir, yo no soy el re experto en esto tampoco. Ujú. Mm, no conozco digamos, de iniciativas de eso, pero me parece que ahora que se está armando pues la región metropolitana de Bogotá con los municipios vecinos, pues eso se podría considerar.
porque realmente la experiencia de Bogotá es muy valiosa, por más, digamos, ¿cómo se dice?, espontánea que sea. eh, pues Bogotá recicla mucho y recicla gracias al trabajo abnegado y muy duro de muchas personas, pues poco crédito les hemos dado. Sí, total. Entonces, pues si podemos utilizar esa experiencia para ayudarle a otros municipios que reciclan menos a crecer, pues me parece maravilloso. Me parece un campo interesante para explorar.